normas generales para la comprensión, teniendo presente fundamentalmente pues los pasos que hemos dado para desarrollar esa propuesta. O sea, una comprensión de lectura como concepto tiene muchos elementos que es necesario revisarlos de manera minuciosa, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Para llegar también a estos puntos, pues aquí hay dos documentos que van a permitir pues hacer ese trabajo con relación a la estructura de la comprensión. Nos interesa revisar esos documentos que permiten pues encontrar dónde estamos ubicados nosotros en el aspecto de lo que tiene que ver con la comprensión. Entonces nosotros hablamos de lectura inferencial, que fue la primera con la cual nosotros nos acercamos al documento que aparece en el tablero. O sea, estamos utilizando los datos que nos da el texto y todo lo que nosotros tenemos como intuición con relación al tema. ¿Sí? Está la parte literal, que estamos recuperándola hoy con el taller, y cómo está organizado ese documento, cuáles son los puntos básicos que tiene para elaborar su trabajo con respecto a una temática que es la que ustedes han seleccionado como pregunta de investigación. Deberíamos pasar entonces a la parte de crítico valorativo, que es el nivel en el cual todos debemos de llegar, donde emitimos juicios valorativos del documento, pero esto no quiere decir que nosotros digamos que nos gusta, no nos gusta, sino que hayamos comprendido lo que es la lectura crítica de nuestra comprensión del texto leído. O sea que esos son los pasos, pues que aquí los estamos desmenuzando, que a lo mejor ustedes pues los van vivenciando de una manera rápida cuando aprendan el mecanismo a trabajar. Entonces, en el primero hablamos de propósito del texto, que es lo que tenemos en el taller. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Esto lo tenemos, este propósito lo vamos a encontrar en el primer ejercicio que hicimos de cuál es la metodología y cuál es el objetivo que se trata de mostrar en ese documento. ¿Sí? Entonces, allí en este caso, en algún texto que yo haya trabajado, ese texto me propició una discusión sobre cómo me van a convencer a mí sobre los medios digitales. Pero cada uno de nosotros va a encontrar ese propósito en la parte que ya hemos trabajado. O sea, de allí podemos traer de la parte de la metodología. Como les decía, el contexto es el autor. ¿Quién es el autor? ¿Sí? Eso también debería estar pues en nuestro documento anterior. Aquí está un ejemplo, ya lo hicimos con un texto de ustedes. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un artículo de divulgación académico? ¿Es un artículo de investigación? ¿O es un artículo científico? Entre esos tres podemos hacer la diferenciación. ¿Cuáles son los conocimientos previos que yo tengo acerca de la temática que estamos leyendo? ¿Sí? Porque eso hace también parte, o sea, los textos no son muertos, sino que cobran vida en la interacción entre usted y el documento. O sea, el lector o la lectora entran a funcionar para que ese documento pues cobre vida dependiendo de lo que estemos trabajando. ¿Sí? El título, ¿sí? Nosotros pues lo tenemos dentro de nuestro documento y es bueno hacer un poquito de lectura para que diferenciemos entre título y tema. ¿Sí? Analicen allí
cómo está escrito nuestro título del documento que estamos revisando y cuál es la diferenciación que encontramos a la hora de escribir sobre el tema. Un título no es el tema y el tema no es un título. ¿Sí? Allí hay veces algunas confusiones. Hablamos de la estructura, cómo está dividido, ¿sí? Cuáles son las partes que tiene ese documento. El vocabulario, que ya lo explicamos, que afianza que estemos hablando específicamente de un documento, de un área específica que se va a nutrir de un léxico específico y que le da construcción a un discurso. ¿Listo? Para texto vimos también cómo todos aquellos elementos que están como gráficos, títulos, subtítulos, dibujos, todo ello hace parte del texto y debe ser leído e incorporado a la comprensión de lectura. No están de adorno, sino que hacen parte de ese proceso de expresión del autor. ¿Sí? A eso le llamamos paratexto, que en algunos casos nosotros no lo hacemos. ¿Cuáles son las referencias que el autor trae para argumentar su propuesta? ¿Sí? O sea, él, como texto académico, debe estar cargado de citas de autores porque trae otras voces que le posibilitan a él construir su discurso argumental. ¿Sí? Bueno. La extensión, hablamos un poquito más allá de si es corto o es largo, sino, bueno, tiene tantas páginas que desarrolla la propuesta de tal. Nos ubicamos en los textos académicos, chicos, eso es fundamental para nosotros, no desubicarnos, estamos hablando desde allí, y al hablar de allí, desde ese momento, sabemos que cuando leemos textos académicos se requieren varias lecturas, no solamente una lectura, ¿sí? Implica también que el propósito de nosotros es aprender a acercarnos a esos textos, ¿sí? Fundamentalmente establecer esa relación entre los textos académicos y otro tipo de textos, ¿no? Hay unas implicaciones desde el punto de vista teórico de qué hacemos antes de leer, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, durante la lectura. ¿Sí? O sea, estos son los, digamos, ejercicios que los convertimos en pequeños talleres para ubicar la parte que concierne a, bueno, una lectura no se hace de una vez y para siempre, ¿cierto? Sino que requiere todo un proceso de varias lecturas y que a medida que yo voy avanzando, pues miren, inferencial, literal, ¿sí? Eso implica toda esa parte allí fundamental, ¿sí? O sea que hay, digamos, unos pasos, que esos pasos ahorita los vemos didácticamente, pero no quiere decir que entonces uno, para poder leer un libro o leer un documento, un momentico, voy a hacer literal, paso número 2, voy a hacer inferencial, no. Lo hacemos didácticamente para revisar ese proceso, ¿sí? Entonces, nosotros estamos implicados en esa lectura y para ello pues vamos a identificar otras estrategias que serían las que ya implican que yo haya comprendido lo que he leído y por eso la clase de hoy está editada con resumen y reseña, que serían las herramientas que permiten ver si yo entendí lo que leí y cómo hago una producción de un resumen, que es diferente a la reseña, y cómo hago una reseña, o sea, de cada uno de esos textos. ¿Cuál sería cuando ya hemos leído? Hago una comprensión más detallada y evalúo si realmente lo que he seleccionado, entonces ahí viene como el subrayado, las anotaciones que yo le puedo hacer al documento,
pues desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el PDF, ¿no? Pues porque en este momento no lo tenemos en físico, y entonces pues hay que ir a descargas, y en descargas me da la opción de hacer una intervención dentro del documento, como decir el subrayado. La lectura de cualquier texto académico pues requiere que nosotros trabajemos en profundidad el documento. Por eso les digo que usamos un solo documento en este primer ejercicio, y además vamos a usar 3, pero cortos, ¿cierto? En este primer ejercicio nos hemos aferrado al primer documento para hacer todo el proceso de manejo de la comprensión. Ese es como parte de lo que ya nosotros hemos trabajado dentro de nuestra primera acercamiento. Cuando ya nosotros hayamos establecido todas estas etapas frente al documento, pues ya vendrían unas identificaciones construidas desde la lectura crítica comprensiva. ¿Sí? O sea que nosotros utilizamos los textos no solamente para copiar de ellos, sino también puedo hacer discusión con el texto, pero primero tengo que leerlo. Si no lo leo, no entiendo qué es lo que estoy discutiendo. Entonces vendrían unas preguntas que serían como el proceso final de una verdadera comprensión. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio fundamental. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una lectura de la presentación, y a través de ella pues ir resolviendo la segunda puesta en escena de nuestro documento que estamos leyendo. ¿Listo?